Huancavelica, el poder de la comunicación. El siguiente es un espacio contratado. Huancavelica 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Han dicho los que actúan hoy que no tienen competencia para intervenir en este proceso previo. He dicho yo que, a diferencia de otras provincias donde hasta los gobernadores han actuado, asambleístas e incluso funcionarios públicos, pues no veo yo cuál es la explicación por la cual no se puede cumplir un deber que, si bien no está escrito con puntos y comas en la ley, sí es un deber cívico, moral, ético, la defensa de los límites de la provincia del Guayas, provincia que los eligió. Por eso he dicho yo que debe ser la próxima asamblea. Lo que resolvió el Consejo Provincial, el Pleno, y yo lo respeto porque así es en democracia, es que el punto que tenía que ver con que trate la próxima asamblea, que así decía originalmente, quedó en que sea esta asamblea. A mí, yo lo que hice fue, pues, por supuesto, dar trámite, dar paso a la moción y quedarme, sí, con la preocupación de que eso ocurra. Y porque me parece que ya noto mucho apuro en enviar la ley de límites a esta asamblea, donde, insisto, y lo hablo con el mayor respeto, que es mi estilo, desafortunadamente no vemos voluntad de los actuales asambleístas de defender con pies y manos los intereses legítimos de la provincia del Guayas. En consecuencia, ese acuerdo ya está listo. En ese acuerdo sí se incluye también pedir la destitución del director técnico de CONALI, porque sus informes son parcializados y absolutamente cargados hacia los intereses de provincias hermanas. Provincias hermanas contra las que Guayas no tiene nada, que no sea la defensa de sus límites, ¿no? Yo muy respetuoso también de la opinión, del criterio de cada prefecto provincial vecino, pero yo, como prefecto del Guayas, tengo que seguir, no es que recién estoy defendiéndolo, seguir defendiendo los intereses del Guayas. Bienvenido, prefecto Jimmy Jairala. Ayer escuchaba atentamente las declaraciones de su homólogo, del prefecto de la provincia de Bolívar, el señor Coloma. Él argumenta que esta situación del cercenamiento de la provincia del Guayas, como usted lo ha denominado en las expresiones de él, decía que todo esto ha sido ya cubierto en parámetros que incluyen los geográficos, que incluyen los temas técnicos, y que prácticamente se buscó uno de los caminos más viables, que era la reacción del CONALIS. Y ya existe una certificación técnica de que lo que se ha determinado es lo correcto, que quizás su postura es política. Lo que sí, es lo más fácil, la salida más fácil. Lo que se ha determinado es que se defina en todos los sitios la supuesta pertenencia. A nosotros, nuestros argumentos técnicos, pedimos hasta mediciones satelitales, no se las ha atendido como pruebas. Pruebas que presentaba otra provincia, sin especificar cuál, utilizando los protocolos A, eran aceptadas. Presentaba Guayas, pruebas similares con el mismo protocolo A, no eran aceptadas. Ha habido un trato absolutamente diferente, y eso es lo que nosotros hemos reclamado de manera insistente, y por eso es que, el Pleno del Consejo ha pedido la destitución del titular del CONALI. Territorios de Guayas, y como prefecto de esta provincia no podía aceptar. Prefecto, ¿cuánta verdad hay que también en este tema de este conflicto de límites se vería afectado el cantón Bucay en su cantonización, en su origen, en sus límites? Bucay prácticamente, no digo desaparece porque sería una exageración, pero se reduce la tercera parte. Es lo que dice el señor Coloma también. El señor prefecto de Bolívar dice, pues, como una conquista, que corten a Bucay y la reduzcan de 260 a 68 kilómetros. Eso no es pues nada para sentirse orgulloso por parte del pueblo del Guayas, por lo menos, ni de absolutamente ninguna autoridad en esta provincia. Pero lo de Bucay es terrible. Lo de Matilde Ester, donde hay el 95% de la obra de Guayas, donde el 11 de febrero voy a inaugurar una nueva carretera, donde todo lo que se ha construido ahí es de Guayas, donde lo único que ha hecho la hermana provincia de Los Ríos es cobrar impuestos de manera cuestionable en un sector de Matilde Ester, pero no ha hecho obra. También ha fallado el CONALI a favor de la provincia vecina.
en Las Tachuelas, donde nació la actual alcaldesa, que es territorio de Guayas, son 97 kilómetros, también falla a favor de Manabí. Es decir, mire usted qué bonita la cosa, que en los 4 casos que Guayas como demandante, porque también que se diga la cosa completa, Guayas demandó las resoluciones institucionales, en los 4 casos fallan contra Guayas, y todavía queda un espacio más, que es el del Piedrero, que son 169 kilómetros, es decir, la colonia agrícola Amazonas. Todavía no hay fallo, y estamos preocupados también porque tememos que con esos mismos criterios también pueda verse afectado aún más la provincia del 7:41 minutos, 7:41 minutos. Señor prefecto, aprovecho la oportunidad para dialogar precisamente y conocer, recordar una cosa: la ley manda, prohíbe o permite. A los ciudadanos hay que decirle al elector, más que nadie que todo, quien es el que dirime en una contienda electoral y le entregó a usted la responsabilidad. Usted fue diputado, ¿verdad?, en algún momento. Sí, claro que sí. ¿Qué ley es la que se hace referencia y por qué existía un plazo en ella para que el procedimiento avance? O de lo contrario, recuerdo yo que en esa ley un artículo decía, en su parte pertinente, están sujetos a destitución quienes no actúen. Y por favor, para conocer el antecedente histórico de esto. Actuamos, los prefectos actuamos. En el caso del Guayas, la autoridad, aparte de la señora viceprefecta que nos acompañó, que acompañó este proceso, como ya lo he dicho, ninguna otra autoridad, con nuestro presidente de la Comisión de Límites, Javier Sandoval, hemos llevado una defensa férrea del tema y hemos hecho lo que mandó la ley. Presentamos absolutamente de manera oportuna toda la documentación, pero como ya el resto, ya como diría algún amigo periodista que ya falleció, es historia, porque desgraciadamente en esta primera fase el resultado es negativo. Y sí, todos cumplimos. Teníamos que hacer ese trabajo de presentar y defender nuestra posición. Argumentar por qué. Todo lo hicimos. Y créamelo, los argumentos de Guayas son los más sólidos. Desafortunadamente, por eso es que el Consejo Provincial ha fallado en ese sentido, o se ha pronunciado en ese sentido, ha pedido destituir al secretario técnico del CONALI, porque es absolutamente inexplicable que se haya fallado en todos los casos contra Guayas y perdiendo, en teoría, todo el área disputada. ¿Habría alguna dedicatoria por su posición política? Mire, yo no quisiera que sea eso, porque sería lamentable, ¿no? Pero siempre Guayas ha tenido un poco ese signo trágico, ¿no? Recordemos, hay que hacer siempre memoria, ¿no? La provincia del Guayas tenía 54.000 kilómetros cuadrados cuando nació. Como la provincia libre de Guayaquil. Sí, como la provincia libre de Guayaquil. Poco a poco, cuando pasó el tiempo y empezaron a originarse otras provincias y en otros casos ya otros cantones, otras parroquias y en muchos casos con apoyo, hablo de antes, de congresos anteriores, con apoyo hasta de votos de asambleístas, de congresistas de Guayas, se creaba alguna parroquia que se le iba llevando un pedacito a Guayas, se creaba algún cantón que se le iba llevando un pedacito a Guayas, y así ha sido la vida, desgraciadamente, del Guayas. Pero es que esa fiebre de crear cantones, crear provincias y toda esta cuestión, hay que decirlo. Aquí somos muy unidos para muchas cosas, pero en las cosas en las que deberíamos ser unidos todos andamos, yo no, me excuso de eso, con el cálculo político. Entonces, no, como yo soy director de un movimiento nacional, no puedo decir eso, porque resulta que pierdo votos en Bolívar, o pierdo votos en Los Ríos, o pierdo votos en tal... con ese cálculo hemos actuado siempre, se ha actuado en esta provincia, que hablamos de solidaridad, de unidad, de que invencibles, de que patria o muerte venceremos, pero cuando estamos en estos temas, vea usted que los medios son testigos cuando hubo lo de Manga del Cura, el prefecto, la viceprefecta que sí me acompañó y algunos alcaldes en una ocasión sí estuvieron en una convocatoria que les hice a todos y casi todos fueron. Pero no vio usted ninguna autoridad, usted vio al gobernador de entonces, usted vio alguna autoridad, usted vio algún asambleísta. Yo sí lo vi una vez en un acto público a 2 asambleístas de país, que lo reconozco, que fue cierto, una vez en un desfile. Punto, se acabó. De ahí la defensa de Guayas fue absolutamente diferente a la que se hizo en otras provincias, donde todas sus autoridades salían a la calle, Y ahora déjeme decir algo más,
me llamó la atención favorablemente que el municipio de Guayaquil, con los votos, incluso los votos de los concejales de país, han aprobado una resolución de rechazo al fallo de CONALI. Y así debería ser. Y está muy bien. Y entiendo que va a ser publicada en prensa en estos días. Pero hacen falta otras acciones como las que yo ya he dicho después de las elecciones. Después de las elecciones voy a convocar a una asamblea provincial para seguir abordando este tema, donde, bueno, vamos a seguir intentando, porque tenemos aún por ahí una instancia final extrema que sería dialogar con el presidente. Más que dialogar, que quisiéramos hacerlo, pero el presidente tiene un informe que los técnicos le dicen cómo debe fallar, o sea, fallarla en los 4 casos. Y hay otra instancia que podría evaluar ese procedimiento. Hay una posibilidad que es el Tribunal Constitucional, pero ¿sabe qué quiero aclarar yo? Como hay quienes dicen que esto yo lo he convertido en político, déjeme decirle que yo no puedo actuar como prefecto con un calendario en la mano. O sea, si a mí me hacen saber, a mí me notifican en estos días de que el Guayas va a perder 249 kilómetros de territorio, yo no puedo esperar a que pasen las elecciones, que pase el carnaval y que pase Semana Santa para salir a hablar. Yo tengo que defenderlo en todo momento, en todo lugar, mientras sea prefecto. Entonces, a mí que no se me diga que es político, vaya mejor, reclámenle al CONALI cómo se les ocurre mandar esa información en época electoral. Podrían haber esperado para después. ¿Sabe qué pasa? Y eso sí me está preocupando más, porque me parecería entonces que la intención es que esta asamblea sea la que resuelva, y eso sí sería muy, muy doloroso para la provincia. Porque tampoco se pueden guardar ellos para sí el informe, tiene que seguir el curso. Está bien, pero me preocupa que eso que ha ocurrido, que lo hayan enviado en estos días, sea porque realmente hay la intención de que sea esta asamblea la que decida, lo que sería negativo para los intereses de la provincia del Guayas. Precisamente, ¿cuál es la garantía? Si ponemos en contexto los hechos. Uno, el Consejo apunta directamente a contactarse con el presidente de la República. Se intentaron publicaciones de prensa para dar a conocer la situación, que fueron las dos negadas por el CNE, porque curiosamente ahora defender los límites de la provincia es un tema político, porque de otra manera no se explica cómo un primer pronunciamiento que hubo de una asamblea con alcaldes fue negada la publicación. Luego invitamos a todos los candidatos a la asamblea. Los candidatos, y esto tiene una explicación. ¿Por qué los candidatos? Porque nosotros tenemos la tesis de que sea la próxima asamblea. Fueron todos menos de dos partidos, justamente los que hoy nos representan en la asamblea. Pero hicimos un documento, elaboramos un documento también, un remitido firmado por todos, que también fue prohibida su publicación por el CNE. Entonces, caramba, qué mal escogida la época por el CONALI, porque nos pone casi en un estado de indefensión, porque la provincia ni siquiera puede publicar los temas que resuelven sus colectivos. Ese es un asunto sumamente delicado que nos va a servir en el momento de seguir defendiendo la tesis de Guayas. Pero los tiempos transcurren, el actual periodo legislativo y ejecutivo terminarán dentro de unos meses. ¿Cuál es el riesgo realmente? ¿Sea que se resuelva en este o en el siguiente periodo? Ojalá sea en el siguiente. Ojalá sea en el siguiente, porque vuelvo a decir que yo me estoy remitiendo a lo que he visto y he recogido declaraciones. Hay asambleístas que se han dedicado a dispararle al prefecto por su delito grave de defender a la provincia. O sea, defender al Guayas es político. No, señor. O salir de su afinidad con el país. Esa es mi obligación. Y sí, por lo regular esas críticas han venido de país. Pero el informe del CONALI está en la cancha del Ejecutivo en la actualidad. En este momento sí, pero el Ejecutivo puede de taquito, que es lógico porque así es, de taquito mandarlo a esta asamblea. Y en esta asamblea, repito, los asambleístas han dicho, yo lo he leído, salvo que yo haya leído mal, no es nuestra competencia. ¿Cómo no va a ser competencia de los asambleístas defender los intereses de la provincia, los límites de la provincia del Guayas, el territorio, la heredad, la integridad de la provincia del Guayas? Y ya saltemos que esa no está brecha. En la ley, no está escrito en la ley, pero hay obligaciones que son morales, éticas, cívicas. Entre ellas legislar, y todo se va a resolver a través de una ley finalmente. Oiga, se quieren deslindar de eso, definitivamente. Están en vacancia también. Ojalá, yo sigo apelando a los tiempos
que no le den los tiempos al Ejecutivo para enviarlo a esta, sino a la próxima En asamblea. el concepto básico regionalista es el que defiende su región, no hay ningún delito. ¿Cómo va a haber? Porque hasta eso tenemos que superar. Es el colmo, y a mí sí que me da vergüenza ajena que los señores asambleístas digan, actuales, algunos, no todos, no han hablado todos, que no es su competencia y que estamos politizando el tema. Yo lo lamento, yo soy prefecto provincial del Guayas. Si yo fuera prefecto de Bolívar, defendería los límites de Bolívar, pero soy prefecto del Guayas, pues. Y a las otras autoridades no les han cortado en sus pronunciamientos ni nada, porque solamente la acusación para Guayas de ser político. Solamente es con Guayas, siempre ha sido así. El problema ha sido que a Guayas siempre le han hecho lo mismo. Pero usted nunca buscó diálogo con los prefectos, porque eran tres caminos: Claro que buscar diálogo, la con los consulta y el prefectos, CONALI. conversé con todos, pero incluso fuimos a audiencias de mediación. En las audiencias de mediación, y consta en los registros del CONALI, siempre Guayas propuso alternativas. En algunas alternativas, cediendo territorio con tal de llegar a un acuerdo. Nunca los prefectos, colegas de las provincias vecinas aceptaron las propuestas de Guayas. Nunca. En todos los casos, créamelo, en todos los casos nosotros propusimos alternativas. Es que no se puede ir a diálogos con posiciones cerradas. Es que la posición de Guayas era más bien flexible en mérito a vivir en un ambiente de paz y cerrar estos temas. ¿Y de quién hizo las obras? O sea, también ese es el tema de la pertinencia que usted hablaba. ¿Quién hizo las obras? ¿Guayas o Bolívar, señor presidente de la República, porque pueden haberlo desinformado. Señor presidente, Guayas siempre fue a las audiencias de conciliación presentando alternativas en las que incluso estaba en disposición de ceder territorios con el propósito único de llegar a acuerdos, y eso no fue posible. ¿Y por qué? Porque no hubo voluntad de los otros compañeros prefectos. ¿Sabe con quién arreglamos? Con Azuay. Con Azuay nos queda ese kilómetro bendito de Abdón Calderón, pero arreglamos 602 kilómetros con un prefecto al que lo han cuestionado repetidamente, pero mire usted, el prefecto de Azuay es el único con el que llegó a un acuerdo, con Paul Carrasco, y eso debo reconocerlo. Con Paul Carrasco llegamos a un acuerdo, nos reunimos 7 veces y llegamos a un acuerdo. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Como Guayas lo planteó en el CONALI, cediendo ambas partes. Y cediendo ambas partes, solo nos quedó el kilómetro de Abdón Calderón. ¿Existe una satisfacción del deber cumplido a través de obras en estos sectores en conflicto? Porque eso es el argumento de los prefectos. Le repito que en el caso más icónico, digámoslo así, es Matilde Ester, donde vamos a inaugurar una carretera que le ha costado a la provincia $800,000 el día 11 de febrero. En El Piedrero hace 3 meses inauguramos una cancha de césped natural con tribunas para los chicos. Hemos trabajado en caminos vecinales, hemos trabajado en todos lados, pero siempre con esta muletilla bendita de la pertenencia, y sacan escrituras de la época de Cristo y sacan cosas de que la hacienda de Periquito de los Palotes. Entonces todas esas pruebas se las aceptan a las otras provincias. Cuando las presenta Guayas no es lo mismo. Y le doy otro ejemplo, en Las Tachuelas. En Las Tachuelas, Manaví presentó como prueba las declaraciones, un remitido de ciudadanos con firma y número de cédula, aceptadas como prueba. Guayas presentó lo mismo de ciudadanos de Las Tachuelas. A nosotros nos pidieron que notaricemos todo. Miren la diferencia, ¿no? El mismo caso, el mismo procedimiento, que se lo aceptaron a Manaví sí y a Guayas no. Y vuelvo a repetirlo, porque quienes politizan esto son más bien los que apuntan sus dardos al Guayas. No es nada contra los pueblos de Manaví, Bolívar, los ríos, absolutamente, para los pueblos a los que respeto en grado sumo. El problema es que a mí nadie me puede negar la obligación que tengo y las ganas que tengo de seguir defendiendo los límites de mi provincia. El otro tema al que hacíamos alusión sobre el Consejo Provincial fue el tema de Yaguachi. Hay un tema de palabras, de semántica, que nos gustaría que explique, porque originalmente se había pedido el conocimiento y resolución del Consejo sobre el tema del paso lateral en el peaje, y finalmente el Consejo determinó que solo es conocimiento. ¿Qué implica esto? A ver, eso no implica el apoyo, eso no significó apoyo a la posición de Yaguachi. Significó que en la prefectura del Guayas, en lugar de que el Pleno resuelva sobre el tema, asuma, como debe ser,
la responsabilidad, porque es un tema administrativo. Entonces solo se puso en conocimiento, pero eso no quiere decir que el Pleno apoyó. No, el Pleno no ha apoyado. El Pleno ha dicho, escuchó y ha dicho siga adelante con el trámite. Es un trámite administrativo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Aplicar simplemente la ley. Nosotros, como siempre, como Jairal es un hombre de diálogo, aceptó la mediación del gobernador, y el gobernador me dio 3 semanas, y en esas 3 semanas lo que se hizo fue, efectivamente, se logró una resolución de acuerdo común de la comisión de Yaguachi, del municipio de Yaguachi, de la prefectura y de los concesionarios. ¿Qué decía esa resolución? Que se abría un espacio de tiempo para que la prefectura analice la posibilidad de mover ese peaje que pasa por Yaguachi, con la condición, sí, de que se cierre el paso lateral. Aceptado por las comisiones, no lo aceptó el alcalde de Yaguachi, el municipio de Yaguachi no aceptó eso. Y por eso es que el paso lateral siguió abierto, y por eso es que nosotros sigue abierto. Tuvimos que levantar la mesa de diálogo porque no hubo acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué tenemos que preocupar? Más allá de que ese paso lateral viola la ley de límites, más allá de que digan lo que digan y así el municipio de Yaguachi se empeña en decirme casi que soy enemigo de Yaguachi, yo soy la máxima autoridad del Guayas, es el prefecto. Y los administradores, el administrador de las vías concesionarias es el prefecto, es el Consejo Provincial de Guayas. Ahí no se ha respetado ni siquiera la ley de caminos, que dice que entre el centro de la vía fija tiene que haber 25 metros a cada lado para ampliaciones futuras y para los espaldones. Ni siquiera eso. Y se hizo ese camino, y hemos presentado tomas aéreas también, donde evidentemente la intención es esquivar el paso lateral. No es que es una vía de desarrollo. No, eso no es verdad. Esa vía se hizo, lastrada, la hizo el municipio en su territorio, es verdad, porque en esa vía lastrada tenía como propósito esquivar el pago del peaje. Además, yo no estoy discutiendo que esa vía está en territorio de Yaguachi, pero para poder hacerla, porque empalma con una vía concesionada que es parte de la red vial primaria del Ecuador, tenía que haber contado con el visto bueno de la prefectura, porque somos los administradores de la vía principal. Pero no es a gusto y placer si es mi amigo o mi enemigo. O sea, el informe debe ser el respectivo y el exhaustivo. Mire, yo le vuelvo a decir, yo no estoy haciendo político el tema. No tengo que pedir permiso para la ubicación de las casetas, porque tienen ahí ubicadas desde que se inició este proceso de concesión que data de hace 12 años. La prefectura es administradora hace 12 años. Y a propósito, como se dijo por parte de 2 alcaldes ese día de la sesión, que hay que transparentar el tema de las concesiones. En primer lugar, le digo que jamás se ha negado información sobre ese tema a los señores consejeros, que además son legisladores y fiscalizadores, pueden pedir cuando quieran. Y como yo soy un hombre muy cuidadoso cuando hablo, pedí a la Secretaría, a ver cuántas veces han solicitado información de las concesiones. En el 2014 hay un pedido de la Comisión de Planificación y Presupuesto sobre las estaciones de peaje del Cantón Yaguachi. En el 2016, recién el 11 de marzo, se traslada el requerimiento de documentación que realiza el alcalde de Yaguachi. La señora viceprefecta, el 9 de mayo, solicita también que se elabore una información sobre el contrato de las concesionarias. Y el 25 de noviembre del año pasado se solicita, todo ha sido el año pasado, todo, ni siquiera este año, al Consejo Provincial también que se realice un informe para el debate del presupuesto. Nada más. En 7 años. Pedidos que han sido atendidos. No es que, pero por supuesto, no es que el Consejo Provincial ha dicho, señores consejeros, no hay información para ustedes. Si no la piden, está a disposición. Si no la piden, entonces, pues, ¿cómo nos entendemos? Cuando uno quiere información, transparentar, como dicen, pero pidan pues la información, está a la orden. Existen también. Está absolutamente a la orden. Estoy demostrándoles, y tengo el oficio de que apenas un par de veces han pedido esa información y se les ha entregado. Nada más. Entonces, que se hable con propiedad. ¿Transparentar qué? Transparenten su actuación, los que creen que no hay esa transparencia.
pidan la información. O sea, pero es bonito hablar ante las cámaras, ¿no? Que asistan también al pleno, prefecto. Y que me graben cuando estoy diciendo no hay transparencia. Sí, pero no piden la información, pues. ¿Cuándo se le ha negado la información? Nunca se niega la información a los señores. Insisto, que asistan también al pleno. ¿Cómo? Que asistan también al pleno. Esa es otra cosa que para otro momento le tendremos. Insisto, una pregunta. Hay algunos que se aparecieron, algunos y algunas que se aparecen solamente cuando hay cámaras de televisión. Insisto, una pregunta, señor prefecto. Coincidentalmente son diversas situaciones que giran en torno a Jimmy Jairala. ¿Es político todo este tema? Insisto, por eso digo. Debe tener una carga, pero finalmente todas las resoluciones se toman por unanimidad. O sea, con todo esto, fíjese usted, vamos a ponerlo así, los debates son más encendidos, pero finalmente se vota de manera unánime. Eso, por lo menos, sacando en limpio lo positivo para el Guayas, finalmente, en todos estos debates, que son, la sesión fue de unas 3 horas, fue una de las sesiones más largas que hemos hecho. La más intensa realmente. Y muy intensa, pero finalmente se votó por absoluta mayoría. No pero no hay división al interior del Consejo Provincial actualmente. No hay división. Lo que pasa es que ya hoy día, ya ahora con este tema de Yaguachi y todo, a veces uno como que percibe una especie de espíritu de cuerpo. Qué lindo que habría sido que ese mismo espíritu de cuerpo lo tengan todos cuando se trata de defender la provincia del Guayas. Eso sería extraordinario que pase. Perfecto, pero finalmente, ¿qué se va a hacer? Hay una pérdida que usted señaló que ya bordea los $200,000. Casi $200,000. Y he sido el primero en reconocer que el municipio de Yaguachi tiene todo el derecho de apelar, de presentar escritos y efectivamente así ha de ser. Pero resulta que esa pérdida no puede ser asumida por el Consejo Provincial. Y será un juez el que diga, bueno, este proceso de coactiva tiene la razón la prefectura o tiene la razón Yaguachi, y yo no sé si será la concesionaria la que tendrá que pagar. Pero alguien tiene que pagar los platos rotos, que no va a ser el Consejo Provincial del Guayas. Es más, ese paso lateral sigue abierto y si llegara a ocurrir, Dios no lo permita, algún accidente de tránsito, porque es un paso lateral abierto en un sector donde nunca debió abrirse, por el propósito que tiene. Usted ve que los carros se desvían, usted ve cómo los carros se desvían. El responsable no es el prefecto del Guayas. Pagado, no tenemos nada que ver con ese tema. Señor prefecto, pagado, para que usted lleve en cuenta. Pagó los 3 minutos. Sí, hay que ver si las demás radios se mantuvieron conectadas. Sí, por favor. Muchas gracias, muy amable. Bien, con esto llegamos al final entonces de este diálogo semanal con el prefecto Jimmy Jairala. Les recordamos que este día domingo, 5 de febrero de 2017, a partir de las 8:30 de la noche, podrán ver un resumen a través de la señal de Balao TV, Cable Durán, Canal 18, DB Televisión, Canal 9, Satelital TV, Milagro City, Quality TV, RTV, Star TV y Yaguachi TV. Será hasta la próxima semana. Rendición de cuentas vivida aquí desde la cabina en vivo de Radio Morena, de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo.